Vamos a encender un horno de microondas, el cual consume una potencia de 1600 watts de una casa habitación cuya alimentación eléctrica es de 127 volts corriente alterna. A través de ese conductor eléctrico va a pasar una corriente de 12.6 amperes y vamos a considerar que la instalación eléctrica fue elaborada con alambre de cobre calibre 12, el cual tiene un diámetro de 2.053 milímetros, de acuerdo a la tabla de calibres de conductores AWG. Y si suponemos que cada átomo de cobre está aportando un electrón libre, ¿sí? Tiene una valencia de 1, nos va a proporcionar un electrón libre. Vamos a determinar la velocidad de arrastre de esos electrones. Entonces, la velocidad de arrastre es la velocidad real con la cual se están moviendo los electrones hacia la placa positiva, hacia la terminal positiva de nuestra fuente de alimentación. Y es opuesta al campo eléctrico que establece esa misma fuente de alimentación. Vamos a ver la solución de este ejercicio. Para solucionar este ejercicio vamos a consultar la tabla periódica de los elementos, en el cual vamos a poder verificar que la masa atómica o el peso atómico del cobre está dado por 63.5 gramos. Con esta masa atómica del cobre y con la densidad del cobre, que es de 8.95 gramos por centímetro cúbico, o de 8.950 kilogramos por metro cúbico. Con esos datos vamos a determinar que su volumen, a partir de la densidad masa entre volumen, despejamos al volumen, pasa para acá el volumen, pasa la densidad dividiendo masa entre densidad. Tengo la masa de 63.5 gramos, M, la cual la obtenemos de la tabla periódica de los elementos, y la densidad del cobre de 8.950 kilogramos sobre metro cúbico. Eso para tener las unidades homogéneas en el sistema internacional y obtener el volumen en metros cúbicos. Entonces, sustituimos 63.5 gramos, lo pasamos a kilogramos, 0.0635 kilogramos entre 8.950. Me va a dar un volumen de 7.095 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Esos metros cúbicos que yo tengo aquí, ahora los voy a utilizar para poder determinar el número de portadores de carga por unidad de volumen. ¿Cómo determino este número de portadores de carga por unidad de volumen? A partir del número de Avogadro. Entonces, ese número de portadores de carga por unidad de volumen es el número de Avogadro, ¿sí? Entre el volumen que está, que acabamos de determinar. Entonces, en este espacio de volumen, con esta densidad y con esta masa, ¿sí? Estoy ocupando este volumen. En este volumen voy a determinar el número de portadores de carga libres. Entonces, el número de Avogadro, ¿sí? 6.023 por 10 elevado a la 23, ¿sí? En este caso son elementos, electrones. Entre este volumen que acabo yo de determinar, obtengo el número de portadores de carga libre por metro cúbico. Entonces, el número de electrones por metro cúbico que yo tengo en ese hilo conductor de cobre va a ser de 8.4848 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Este es el número de portadores libres por unidad de volumen. Entre más número de portadores libres por unidad de volumen tengamos en un material, va a ser mejor conductor de electricidad. Entre menos portadores libres por unidad de volumen que tengamos, pues va empeorando el nivel de conductividad hasta que se pueda llegar a volver un aislante, ¿no? Entonces, en ese grado está. Hay materiales que nos ofrecen una gran cantidad de portadores libres, hay otros que nos ofrecen menos cantidad de portadores libres, y entonces la conductividad eléctrica depende del número de portadores libres que tengamos por unidad de volumen, y es una propiedad intrínseca o muy propia de cada uno de los materiales. La velocidad de arrastre es igual a la corriente eléctrica entre el número de portadores libres, ¿sí? Este de aquí, por la carga del electrón y por el área, ¿sí? Que por donde esté pasando esa corriente eléctrica, el área de la sección transversal. Entonces vamos a determinar esta área. Para el caso de un calibre 12, el área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Haciendo esa determinación, paso el área que la tenía yo en milímetros a metros,
¿sí? Entre 4 por pi y obtengo 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área, ya tengo el área, ya tengo la carga de los electrones, ya tengo el número de portadores de carga libre por unidad de volumen y ya tengo la corriente eléctrica que está circulando a través de ese conductor. Con estos valores vamos a determinar la velocidad de arrastre, la velocidad de deriva con la cual se están moviendo esos electrones dentro del conductor de electricidad. 12.6 amperes u coulomb sobre metro, sobre 8.4848, que es este de aquí, por 10 a la 28, ¿sí? Electrones por metro cúbico, por 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón, este de aquí, coulombs, ¿sí? Por cada electrón, y eso lo vamos a multiplicar por el área, que es 3.31 por 10 a la menos 6. Haciendo toda esta operación, obtengo 2.8 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que llevan los electrones al interior del conductor eléctrico calibre 12. Vamos a determinar el tiempo en que tarda en recorrer un metro con esta velocidad. Pues la velocidad de deriva es una velocidad promedio de los portadores de carga libre que se encuentran dentro del conductor eléctrico, lo cual equivaldría al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces despejamos de aquí el tiempo, va a ser el desplazamiento entre la velocidad. Si mi desplazamiento es de un metro, ¿sí? En un metro de longitud de hilo conductor, entre esta velocidad que yo tengo aquí, de 2.8 por 10 a la menos 4, voy a tener un tiempo de 3.570.7674 segundos. Entonces, este tiempo equivale aproximadamente a una hora. En una hora, un electrón va a tardar en recorrer un metro aproximadamente esta distancia. Entonces, ese es el tiempo que tarda aproximadamente un electrón en recorrer una distancia de un metro con una corriente eléctrica de 12.6 amperes dentro de un conductor calibre 12.